en el trabajo, en casa, en el taxi y en el bus. RCN Mundo, con todo el mundo. 8:12 en RCN Mundo, y hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un flagelo que ha golpeado fuertemente a Colombia. Mire, hay unas cifras, Jesús, clave: 511 cuerpos hallados en cementerios y fosas, 220 personas desplegadas en los territorios. Todas estas cifras, Carla, hay que hacer la salvedad, son suministradas por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Se han hecho entregas dignas, llaman ellos, 155. Sí, también 31.000 personas han sido buscadas en todos los planes regionales que han hecho para encontrar los restos de estas personas, o mirar dónde están, o saber su paradero. 4.806 posibles lugares con personas desaparecidas tiene identificada la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y este dato es menor, quisiéramos que fuera mayor, pero hay un dato: 8 personas encontradas vivas en toda esta labor que ha hecho. Pues el colectivo Orlando Falsborda revelará el informe Tras las huellas de la desaparición forzosa, en el que presenta un diagnóstico, además hace un mapeo de este crimen, que es un crimen de lesa humanidad y que se presentó sobre todo en el departamento del Meta durante toda esta época de conflicto y de guerra en Colombia. Por eso incluso le preguntábamos al gobernador, porque era un departamento golpeado por hechos violentos. Y tenemos en línea al director ejecutivo de este colectivo sociojurídico, Orlando Falsborda. Bienvenido, César Santoyo, a RCN Mundo. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy amables ustedes, buenos días y un saludo muy especial a toda la audiencia. Empecemos hablando por ese informe que, como bien lo señala Carla, concentra su investigación en el Meta, y hay un departamento que históricamente también ha sido muy golpeado por todo el tema de la violencia. Históricamente, estamos hablando, después del Meta sería Antioquia. ¿Cómo hicieron este trabajo ustedes en esos dos departamentos en terreno y cómo lograron identificar todo lo que encontraron en el informe? A ver, para el colectivo Orlando Falsborda es muy importante reconocer en el Día Internacional de las contra las Desapariciones Forzadas el papel que debemos jugar toda la sociedad en la búsqueda de las personas desaparecidas. No hay paz completa, total, duradera y estable si no tenemos a nuestras personas desaparecidas con sus familias. En efecto, el departamento del Meta es el segundo departamento en el marco y del contexto del conflicto armado en reportar la mayor cantidad de cifras de desaparecidos, que según la unidad asciende a 8.750 personas, 55 personas para el caso del Meta, y que dentro de estas efectivamente tenemos una indagación muy profunda y dolorosa que hacer en cementerios del país y en cementerios del departamento, toda vez que es en ellos donde también encontramos personas por identificar que han sido inhumadas como no identificadas durante muchos años. Estas cifras corresponden en el caso de la unidad al ámbito de tiempo que ella tiene como mandato. Pero el conflicto se extiende mucho más, entonces por supuesto que es parte de una indagación que todas las organizaciones de familiares, de defensores y defensoras de derechos humanos, de acompañamiento hemos hecho en todas las regiones del país. Y nuestro trabajo se ha centrado en esa indagación, no solamente a partir de las herramientas estadísticas y cartográficas, sino también de las formas como debemos desarrollar un análisis cualitativo que hacemos de cara al trabajo conjunto con las familias. Ahora, señor Santoyo, recordémosle a la audiencia, porque ese es un dato clave, ¿cuál es precisamente ese ámbito de tiempo en el cual se enmarcan estas cifras, especialmente en el departamento del Meta, como usted lo ha dicho, 8.755 más o menos? ¿Y qué se sabe sobre los actores armados que precipitaron o pudieron haber causado esta desaparición forzada? En el caso del conflicto y en el contexto del acuerdo final, la unidad tiene un mandato que es hasta 2016 su punto de corte, y que corresponde y obedece al análisis que han hecho desde el punto de vista de la estimación del conflicto armado desde el 60, desde el 58 aproximadamente, si mi memoria no me falla. Y ese mandato, pues por supuesto, tiene unas características humanitarias extrajudiciales. Sin embargo,
para las organizaciones de defensoras de derechos humanos, hemos considerado la necesidad de que se comprenda de manera integral el fenómeno de la desaparición forzada. Bien lo dicen ustedes en la mesa, como un crimen de lesa humanidad. Colombia a la fecha, por ejemplo, no ha suscrito de manera integral la Convención de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Ha condicionado el artículo 31 y 32, con lo cual, con la coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, hemos venido luchando porque esta suscripción se haga de manera integral y sin más dilación. Y en ese sentido estos arcos de tiempo también se integren de manera mucho más loable para todas las víctimas del flagelo y el crimen de desaparición forzada. Hay un tema y es la unificación de las cifras en diferentes delitos y temas, no solamente hablando de las personas desaparecidas, sino también, por ejemplo, en los casos de falsos positivos, también en los casos de reclutamiento de menores. Por ejemplo, en el caso de los falsos positivos fue una cifra que dividió mucho la opinión. Es decir, por parte de la Justicia Especial de Paz se hablaba de 6.000, más de 6.000. Falsos positivos, mientras que la Fiscalía tenía solo 2.000 y pico. ¿Cómo hacer para unificar esas cifras y que ese tipo de información contradictoria no genere más polarización en la ciudadanía y todos los colombianos sepamos cuáles son unas cifras reales? Desde la sociedad civil y especialmente el trabajo que hace el colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, de la mano, hombro a hombro con cada una de las víctimas que acompañamos, que suman más de 1.300 en este momento, debemos hacer causa común y convocar a toda la sociedad colombiana que hagamos esa articulación. El problema del subregistro, en efecto, es un problema gravísimo. Debemos entender que cada una de las entidades competentes tiene, por supuesto, una tarea dentro de la búsqueda. Y esa articulación es lo que hemos clamado y hemos buscado durante mucho tiempo atrás. Particularmente después del acuerdo hemos podido lograr mejoras, sobre todo por la emergencia del sistema integral de paz, pero el subregistro seguirá siendo un debate profundo. Estos 6.402 hombres y mujeres que están reportados es aún una cifra intermedia, es una cifra parcial, porque no hemos logrado estimar de fondo la dimensión del daño que causaron las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos. Igualmente con la desaparición forzada de personas y estos rigores en los plazos y tiempos de indagación debemos trabajarlos de manera permanente. Por ejemplo, este cruce entre la indagación de cementerios y personas no identificadas y desaparición forzada se convierte en un registro y en una documentación, en una puerta de entrada a un plan de búsqueda que es el que estamos convocando. Por lo tanto, lo que hemos considerado es la necesidad de una gran campaña nacional para la búsqueda de todas las personas desaparecidas, que sea un propósito de toda la sociedad colombiana, proponiéndole al gobierno nacional de Gustavo Petro que nos amplíe la posibilidad de desarrollar este tipo de ejercicios de la mano de todas las entidades competentes. Pues sí, es clave, porque según la unidad de búsqueda de personas desaparecidas están el plan que tienen para encontrar a 31.000 víctimas de conflicto armado. Así que pues le agradecemos mucho César Santoyo, director ejecutivo del colectivo Orlando Falsborda, un colectivo sociojurídico que está en esta tarea también. Muy amable por estos minutos en el RCN Mundo. A ustedes muy amables, muchas gracias. Usted está conectado a RCN Mundo, con todo el mundo.